Y en esta noche, amada iglesia, vamos a compartir junto la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 53. Y dice así la palabra de Dios. En el capítulo 53 y en el verso 3, el profeta Isaías declaraba: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Qué hermoso versículo, qué hermosa declaración del profeta Isaías. ¿Saben? El profeta Isaías era hijo de Amós y nació en el año 706. Gloria a Dios. Un hombre escogido por Dios para bajar desde el cielo mismo la revelación para la humanidad de lo que iba a acontecer. Y el profeta Isaías declaraba algo sobre alguien que todavía no existía, pero Dios le dio la revelación de aquel que traía la salvación a la humanidad, de aquel que iba a ser el Salvador del mundo. Pero ¿saben qué maravilla lo que revelaba Isaías? Era el plan de salvación. En esta profecía, Isaías revelaba el plan de salvación de las almas perdidas, la reconciliación y la recuperación de la humanidad a la comunión con Dios, que se había perdido por el pecado de Adán y de Eva. Iban a ser libres de la maldición y los juicios que operaban en las corrientes del mundo, no por hombres como nosotros, sino en lo espiritual. Dice la palabra de Dios que Isaías estaba declarando el plan de salvación que jamás se había cruzado por la mente del ser humano, y estaba hablando de Jesús. ¿Y qué decía de Jesús? ¿Qué expresaba Isaías de Jesús? Que iba a ser una persona sufrida. No venía un hombre con corona y lleno de pompa, con autoridad para comandar y demandar lo que se tenía que hacer en la tierra, porque ya había reyes en ese tiempo. Y Dios no es ningún imitador. Dios es original y es genuino. Amén. Él venía de otra manera. Iba a venir como un hombre lleno de dolor, de sufrimiento, experimentado en quebranto. Él iba a venir a la tierra con un plan perfecto, glorioso, para que las almas puedan volver al descanso y a la presencia de Dios. Por eso es que dice la palabra que todo esto Él lo iba a sufrir por nosotros. Era necesario que hubiese un proceso tan grande y tan grave en alguien para que la humanidad pudiera adquirir la libertad.
Pero ¿de qué libertad está hablando la palabra de Dios a través del profeta Isaías? Él está hablando de una libertad que no se adquiere con dinero, una libertad que no se adquiere con fama ni con apoyo de lo que pueda brindarte las corrientes del mundo. Esto se adquiría por la fe, por el dolor, por la obediencia, por el sometimiento. Porque si nos ponemos a pensar, ¿por qué tanto dolor y sufrimiento? ¿Por qué tanta aflicción tiene que vivir este hombre para poder darle a la humanidad la salvación del alma? Lo que necesitaba la humanidad era que alguien pudiera pagar esa libertad con su propia vida. Y no solo con su propia vida, sino tomando la carga de la humanidad. Pero ¿sabes? Cuando Isaías expresaba esta revelación, es un versículo que estamos compartiendo. Amén. Fue despreciado, fue desechado entre los hombres, fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro. De él escondimos el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Porque ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vino a cargar con tanto sufrimiento Jesús. Vino a cargar con tanto dolor de la humanidad, con tanto desprecio, que aquellos que veían esta situación pensaban que era uno castigado por Dios, uno que estaba maldecido, despreciado. Hasta muchos creían que se merecía lo que estaba viviendo por algo que hizo que viniera esto sobre él. ¿Sabes? A veces pasa que cuando uno le abre el corazón a Cristo y le entrega su vida en las manos de Dios y empieza a pasar prueba, lucha, tribulaciones, empieza a pasar situaciones, dificultades y lo que escucha son críticas. A veces se escucha que hay juicio sobre esto que se está procesando en tu vida. Pero tú tienes que abrir los oídos espirituales para poder escuchar la voz de Dios, lo que Dios te habla. Y te dice que tienes que estar preparado y preparada porque estas cosas van a ocurrir. Amén. Van a ocurrir estas cosas que le pasaron a Jesús. Fue criticado, fue menospreciado. Le dimos la espalda, fuimos indiferentes a su dolor, a su sufrimiento y encima lo criticamos. Y nosotros vamos a llegar a pasar todas estas situaciones que pasó Jesús. Pero Jesús no sufrió hasta la muerte en la cruz para que tú seas castigado. Él pasó todo eso para que tú seas libre del castigo, libre del dolor, de la derrota, libre del sufrimiento, de la angustia, de la depresión, de la soledad. Todo esto lo pasó Jesús. Y quizás tenga que pasar lo mismo. Quizás en alguna de estas características que vivió Jesús, de estas situaciones, te estén tocando cualquier área de tu vida. Déjame decirte que todo lo que tengas que enfrentar
en eso Dios te dio la victoria. En eso Dios te elevó y te levantó para que puedas salir airoso de cualquier prueba, lucha o situación. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo pasó primero. Jesús pasó todo esto para que seas un cristiano de victoria, para que seas un guerrero en la fe. Y la palabra de Dios quedó inscrita para nosotros porque Él es nuestro Maestro, quien nos enseña para que nosotros empecemos a transformar nuestra vida a la voluntad divina y perfecta de Dios. ¿Sabes? Dios nos llama a que nosotros podamos unirnos en el ejército del cielo. Porque aunque estamos en un cuerpo de carne viviendo en un mundo que está en pecado, en tinieblas, Él a nosotros nos ve como sus soldados, como parte de su ejército. El Señor nos hace guerreros, nos hace fuertes para enfrentar lo que operan las corrientes de este mundo en contra de la voluntad de Dios. Y en el área espiritual, Dios nos hace guerreros de la vida. ¿Sabes, amada iglesia? Los guerreros de la vida son los que enfrentan y salen airosos de todas las pruebas. ¿Sabes? Jeremías profetizó el plan de salvación y expresó bien clarito en el capítulo 53, verso 3, que iba a haber uno que iba a sufrir, que iba a ser experimentado, pero en el quebranto, en el dolor. Uno que iba a tomar las cargas nuestras para darnos la libertad y la satisfacción de vivir una vida en comunión con Dios y en libertad. Desde el nacimiento de Isaías hasta que nació Jesús, pasaron 700 años. Mira cuántos años pasó. La profecía del profeta Isaías tardó 700 años y se cumplió. Yo no sé lo que te ha prometido el Señor. No sé qué es lo que has recibido de parte de Dios que te lo dijo a través de la palabra. Pero déjame decirte algo, que las promesas de Dios son reales, son fieles, son verdaderas y se cumplen. Y quizás tú pienses, pero yo no puedo esperar 700 años, ni siquiera 100. Pero ¿sabes por qué pasó tanto tiempo para que se cumpliese esta profecía? Porque los tiempos nuestros no son como los tiempos de Dios. Por eso Él dice, 1000 años para Dios es como un día. Quizás bajó la revelación de Dios a Isaías y le dijo, profetiza a Isaías, que va a haber un varón experimentado en quebranto, con dolores, sufrimiento, lo van a despreciar, lo van a ignorar, hasta lo van a criticar, pero Él se va a llevar las cargas de la humanidad. Y quizás Dios, cuando le habla a Isaías, tenía la intención de que esto se cumpliese al otro día. Pero déjame decirte algo, amada iglesia, que el tiempo de Dios es tan distinto a nuestros tiempos. Por eso, siempre cuando oremos, digámosle, Señor, méteme en tu tiempo. Señor, quiero entrar en tu tiempo, porque eso lo acelera. Porque para Dios un día es como 1000 años nuestro. Amén. Hay una dimensión distinta. Dios sacó su tiempo del nuestro por causa del pecado. Por eso es que la humanidad
sufre y tarda tanto en recibir la liberación. Amén. Y a veces tardan las profecías en cumplirse en nosotros porque estamos en un tiempo distinto al tiempo de Dios. El tiempo de Dios de un día son 1000 años de las generaciones de este mundo. 700 años pasó de la revelación de Isaías, de haber expresado y revelado el plan de salvación y lo que iba a pasar con Jesús, el Salvador, y se cumplió. Amada iglesia, en estos tiempos tienes que saber que Dios es real. Y no porque no lo sientas, piensen que Él se apartó de ti, no te tiene en cuenta, no te mira. Y empieza a hurgar en tu mente, en tu corazón, para saber qué pasó con Dios, qué hice mal, dónde me desvié. ¿Cómo puedo entrar otra vez en esa bendición de sentir su presencia? Pero déjame decirte algo. A través del profeta Elías, Dios mostró que Él no tiene un tiempo fijado y un método para pasar por tu vida. Dice que Elías quería hablar con Dios y fue a la presencia de Dios, a donde estaba el lugar santo, donde Dios le mostró que estaba en su presencia. Y ahí habló con Dios y le dijo: Señor, muéstrate a mí. Y pasó el viento, pasó la tormenta, pasó el fuego, pero ahí no estaba Dios. Pero cuando vino la calma, ahí sí estaba Dios. Y no se mostró de frente, se mostró de espalda para que Elías siguiera con vida. Amén. Sabes que tú no puedes encasillar a Dios creyendo que de tal o cual manera Dios te va a mostrar que Él está contigo. Porque Él está en el silencio, también está en la tormenta, también están las pruebas de fuego. Él está en todo lugar y en todo tiempo y en toda circunstancia. Tienes que aprender a conocer a tu Dios. Yo siempre le digo: Señor, quiero conocerte más. Quiero aprender, quiero conocerte. Cuando más me acerco parece que más lejos estás. Pero yo te quiero conocer. Y si tengo que representarte en la tierra, si tengo que hablar de ti, Señor, quiero que tú me ayudes a ser un buen representante de ti en esta tierra. Por eso es que quiero conocerte más y que estés siempre delante mío, para que seas tú manifestando tu gloria hacia tu pueblo y hacia tu iglesia. 700 años pasó para que se cumpliera la profecía que declaró el profeta Isaías que iba a ocurrir en la tierra. Y hay profecías de Dios, hay palabra de Dios para la iglesia. Tú tienes que abrir tus oídos espirituales para escuchar lo que quiere hablarte la voz de Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Yo no sé cuál es la carga, no sé cuál es la aflicción de tu corazón, no sé cuál es tu anhelo y tu deseo, pero sí lo sabe Dios. Y Él te va a hacer vivir su gloria porque su palabra es real. Esos quebrantos que habla la Biblia, experimentado en quebranto. ¿Qué lleva al quebranto del corazón? Cuando hay dolor, sufrimiento, cuando te estafan, cuando te defraudan, cuando juegan con tu confianza, con tus sentimientos.
Un hombre experimentado en quebranto, Jesús. Uno de sus discípulos lo entregó. Imagínate lo que habrá sentido el Señor. Pero no fue una sorpresa, Él ya sabía lo que iba a hacer Judas. Y Él lo dejó. ¿Sabes? Lo mantuvo al lado de Él hasta que esto ocurrió. Porque muchas veces Dios da oportunidad de que la persona cambie. Amén. De que la persona se transforme. Y el malo se vuelva bueno. Amén. Porque eso es lo que busca Dios del ser humano. La transformación del corazón. Amada iglesia, en esta noche la palabra de Dios nos está diciendo que cobremos ánimo, que tengamos confianza, que nos levantemos en fe. Amén, que pongamos mano a la obra. La palabra de Dios en esta noche nos está diciendo: yo cumplo mis promesas. Eso es lo que Dios nos dice a través de la palabra. Y que Él no avergüenza a aquellos que creen en Él y tienen confianza en Él, porque a Dios le place mostrar su gloria. Y Él lo hace cuando hay fe, cuando hay confianza, cuando hay perseverancia. Entonces Dios viene y ayuda para que alguien pueda seguir en esa posición, seguir adelante, no bajar los brazos, no mirar atrás, porque ya no podemos volver atrás. Tenemos que seguir la meta. Y déjame decirte algo. Si te preguntas por qué tanto sufrimiento, también aprende a preguntarte: ¿y por qué lo soporto tanto al sufrimiento? Porque hay una fuerza sobrenatural que te sostiene para poder soportarlo, porque ahí está el proceso de Dios. Amén. Experimentado en quebranto, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén, amada iglesia. Por eso en esta noche, junto con esta palabra gloriosa, maravillosa y bendita de parte de Dios, vamos a hacer una oración juntos para que nos vayamos revestidos de la fe, del poder de Dios, de la unción del Espíritu Santo, levantados como guerreros en la fe. Guerreros para vencer toda la negatividad que opera en las corrientes del mundo. Guerreros de la vida, porque en la vida se te va a presentar muchas cosas, buenas y malas, pero Dios te va a dar la victoria en todo. Amén. Para que puedas enseñar, para que puedas levantar, para que puedas ayudar, para que puedas testificar, para que puedas dar ejemplo. Eso es lo que quiere de Dios, que seamos cristianos valientes y llenos de su poder. Oramos, amada iglesia, en esta noche por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo, y le damos gracias a Dios porque con Él tenemos la victoria. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y le decimos al Señor: gracias, Dios mío, por esta palabra, por esta victoria. Gracias, Señor, porque nos vas a mostrar tu gloria, así como lo hiciste a través de Isaías y se cumplió la promesa. También en nosotros se va a cumplir, Señor, esta promesa. Tú nos vas a dar la victoria y vamos a testificar al mundo que eres un Dios real, un Dios de poder y que vive para siempre por los siglos de los siglos. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y para la gloria y honra de tu nombre. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso a la palabra del Señor en esta noche.